del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy feliz fiesta de la Transfiguración del Señor. Lunes 6 de agosto. El Evangelio de la Transfiguración lo leemos del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Este Evangelio es uno de los evangelios que más nos ayudan a comprender la maravilla, la preciosidad que es la vida de oración. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. ¿Por qué el Evangelio de la Transfiguración es un evangelio a través del cual podemos entender mejor qué es la vida de oración? Porque el Evangelio de la Transfiguración nos cuenta lo que pasó aquel día cuando Jesús dijo a Pedro, Santiago y Juan que fuesen con él a un monte alto. Subieron a aquel monte, tardarían bastante tiempo en subir porque es un monte muy alto, el monte Tabor. Desde allí se divisa un paisaje precioso, toda la comarca de Galilea, que es una comarca hermosa, con vegetación, con verdor, con cultivos de regadío que son muy hermosos de ver desde la altura, con algunas ondulaciones, algunas pequeñas montes. Desde allí divisaban todo aquel paisaje precioso. ¿Y entonces qué hace Jesús? Pues Jesús se pone a orar en aquel lugar tan tranquilo y tan hermoso, y los discípulos también se ponen a orar con el Maestro. Pero seguramente Jesús estaba orando mucho tiempo y ellos les entraría cansancio, porque Jesús no se cansaba de orar, pero ellos pues sí.
y en un momento determinado ellos ven cómo Jesús cambia el aspecto de su cuerpo y su cuerpo empieza a irradiar una luz maravillosa. Tanto sus vestidos como su rostro, como todo su cuerpo, irradia una luz maravillosa y ven a Jesús no ya como un hombre normal como los demás, sino que ven su gloria. Ven que no es un ser humano como los demás, sino que Él viene del cielo, que es un ser divino, que es Dios. Aunque ellos en aquel momento estarían muy confundidos, pero se dan cuenta perfectamente que Jesús viene del cielo. Y experimentan como varios sentimientos al ver así a Jesús. Por una parte, un gozo enorme, porque esa gloria que Jesús irradia entra en sus pechos, entra en sus corazones y los llena de gozo. Pero al mismo tiempo también sentirían temor, miedo, porque era una situación totalmente nueva y desconocida para ellos, y los seres humanos ante las situaciones desconocidas, nuevas, solemos experimentar miedo. Y toda esa sensación, esos sentimientos que estaban experimentando, se hacen aún más fuertes cuando ven venir una nube que les envuelve. Pero no era una nube normal. Era una nube especial. Era una nube que ellos no habían visto nunca, una nube igual. Era como una nube divina, como una fuerza, como una luz, como una sombra luminosa. Sería seguramente muy difícil describir con palabras cómo era aquella nube. Pero ellos ven esa nube que les cubre y de la nube sale una voz. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y ellos no tienen duda de que es Dios el que está hablando, porque aquella nube ellos veían que era una nube del cielo, y cuando oyen hablar esa voz en la nube, ellos dicen, es Dios que nos está hablando, es Dios que está aquí. Y lógicamente también se asustan porque para un israelita pensaban que quien estaba tan cerca de Dios iba a morir. Así que cierran los ojos para no ver a Dios, ponen el rostro en tierra para no ver a Dios y se asustan. De manera que había esos sentimientos en ellos de un gran gozo, por una parte, porque Jesús transfigurado producía un gozo enorme en sus corazones, también la nube y la voz eran algo muy hermoso, pero al mismo tiempo un sentimiento de temor, de miedo. Pues eso es también una imagen de lo que nos ocurre en nuestra oración, de lo que es nuestra oración. Porque nosotros también muchas veces en la oración experimentamos sentimientos de un gozo muy grande al experimentar cuando estamos orando el amor de Jesús, el amor de la Trinidad, u otras veces el amor de la Virgen María, nuestra Madre, la Reina de la Paz, el amor del Espíritu Santo, el amor del Hijo, Jesús, o el amor del Padre, o de la Trinidad en su conjunto. Experimentamos dentro de nosotros movimientos de gozo, movimientos de luz divina que está dentro de nosotros. Y hay momentos realmente de cielo en nuestra oración.
Y entonces querríamos quedarnos siempre así, con esos sentimientos divinos tan hermosos y que no se pueden describir con palabras. Pero también, por otra parte, otras veces en la oración experimentamos desconcierto, experimentamos la sequedad, experimentamos también el miedo. Hay veces que no entendemos o tenemos alguna experiencia que nos da miedo, a veces también porque el demonio pues nos ataca durante la oración. Otras veces experimentamos el cansancio de la oración cuando es ardua, cuando tenemos un momento de dificultad espiritual, de tentación o lucha espiritual, de aridez en la oración. Entonces la oración se hace costosa, incluso a veces nos da miedo ir a orar, porque cuando oramos se produce una lucha espiritual que nos asusta. ¿Veis? Experimentamos sentimientos parecidos a los que experimentaron los apóstoles en la cima del monte Tabor. ¿Y qué les dijo Jesús? Pues Jesús les dijo que no tuviesen miedo, que no temiesen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, escuchar como Jesús nos dice: no tengáis miedo, porque yo estoy siempre, siempre con vosotros. Yo no os abandono, yo os cuido y os protejo. La Reina de la Paz nos invitó a estar con Jesús como estaban los 3 discípulos en el monte Tabor, el 25 de julio del año 1998. Queridos hijos, hoy, hijos míos, os invito a estar con Jesús por medio de la oración, para poder así descubrir la belleza de las criaturas de Dios mediante la experiencia personal de la oración. Hijos míos, permaneced con Jesús en el silencio del corazón, para que Él os cambie y os transforme con su amor. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, permanecer con Jesús en el silencio del corazón. Querido hermano, querida hermana, muy feliz día de la transfiguración del Señor. Nos encontramos en el programa Conversando con Dios, adorando a Jesús en la Eucaristía para permanecer con Él, para que así vayamos experimentando en la oración cómo nos encontramos con Jesús y Él nos va llenando de su gloria. Que Él te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal. Querido hermano, querida hermana, un abrazo de tu familia en Internet. Hasta mañana si Dios quiere.